Qué importante es de que podamos aprender a caminar en ese lenguaje de fe. No por vista, sino creyendo a Dios. A veces nos es difícil creer a Dios. Si yo pregunto aquí y digo, ¿crees en Dios? Y todos diremos, sí. Pero creerle a Dios muchas veces nos cuesta. Y yo creo que eso es algo de que participamos todos de ello. Hay cosas que sí creemos. Hay otras cosas de que no nos atrevemos a decir que no creemos porque políticamente hablando correcto, como buenos cristianos no vamos a decir. Algunas veces decimos, bueno, sí la voluntad de Dios, pero la realidad es de que hay cosas que ponemos en cuarentena, que no creemos a Dios. Y estamos en ese proceso. Y por eso decimos de que tenemos que vivir por fe, no por vista. Porque nuestros ojos, nuestro entendimiento nos van a engañar. Nos van a hacer perder aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Porque la vida cristiana, al final, es un camino en fe. En creer aquello que Dios puede hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, en la humanidad. Y todo a través de un sacrificio. Porque Jesús fue a aquella cruz, venció y resucitó en victoria. Y todos aquellos beneficios nos los hemos llevado nosotros, pero en fe, creyendo que es así. Si yo ahora preguntaría cuántos tienen una enfermedad aquí y creen que pueden ser sanados, algunos dirán, amén. ¿Cuántos están pasando por dificultad? ¿Cuántos están pasando, no sé, de que ahora mismo tienen una situación límite? Que puede ser una enfermedad, puede ser económica, puede ser afectiva, puede ser de tantas maneras que vienen pruebas y situaciones a nuestras vidas. Resumiendo, algo que nos es imposible y necesitamos la intervención de Dios que haga un milagro. Y seguramente de que si yo ahora me pongo a preguntar, todos diremos, amén, creemos. Pero ese creemos muchas veces no tiene una connotación de fe real, sino es algo aprendido que hemos aprendido en la iglesia. Cuando hay una convicción en nuestras vidas de que Dios quiere hacer un milagro, y además de que Dios quiere hacer un milagro en mi vida, yo me apropio de eso que Dios dice que puede hacer y que lo quiere hacer. Y no ando con temores o no ando dudando, creyendo que para los demás es posible, pero para mí no. Sino sé que Dios tiene la capacidad de hacerlo para todos. No se agota, no tiene esos milagros, por decirlo, no esas cosas sobrenaturales que van a venir, que quiere hacer en nuestras vidas, no tienen número determinado y ya se han agotado y los que han venido tarde se han quedado sin ello. No, sino todos aquellos que creen de verdad, tienen uno esperando para su vida o muchos esperando para su vida. Y por eso es importante cuando decimos, yo creo. Y la pregunta que se hace el Señor es, ¿qué quieres que te haga? Hemos venido aquí con un propósito, es verdad, de alabarle, de adorarle, de estar aquí no en armonía los hermanos, porque sabemos que ahí va y el Señor manda bendición y vida eterna, pero realmente de aquellas necesidades que tú tienes, aquello que tú deseas que Dios haga en tu vida, el Señor te dice, ¿qué quieres que te haga yo a ti? ¿Te has planteado alguna vez esa pregunta? ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? Si no esperas nada, no va a hacer nada. Si esperas, ¿qué esperas?
Yo sé lo que yo espero. Y tú deberías de saber qué es lo que esperas de Dios. Porque una de las preguntas que se va a repetir mucho en esa relación tú con Dios es: ¿qué quieres que te haga? ¿En qué te puedo servir? Te va a decir, porque te dice que el Señor vino a servir. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué quieres que te haga? Y quiero leer una historia que viene en Marcos. También estamos leyendo Mateo, la hemos leído, no, ahí eran 12 más que uno aquí, pero al final la historia es la misma. Marcos 10, a partir del versículo 46. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y le llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué historia esta. Dice que Jesús sale de Jericó, va hacia Jerusalén, y que, fijaros de que ya cuando estábamos leyendo, vemos de que ya es, como dice, el tiempo de que dice que va a Jerusalén, aquello que había venido a hacer a la tierra. Y dice de que ya tomó esa determinación de ir, y que cuando salió de Jericó hacia Jerusalén, dice que se encontró ahí a Bartimeo. En un camino de que seguramente que estaría ese camino lleno de gente. Iba a ser la Pascua, todo judío de que tenía posibilidades, estaría lejos o cerca, que tuviera la posibilidad de poder ir, estaba obligado a ir. Los caminos estarían llenos, abarrotados. Todo el mundo diciendo: vamos a celebrar la Pascua. Y en esos caminos también estaba Jesús. Además, seguramente que aquel año estarían más que nunca. Irían con esa expectativa estaban oyendo a aquel que hacía milagros, diciendo: yo no me lo pierdo por nada. Vamos a Jerusalén, porque allí, además de que vamos a celebrar la Pascua, hay uno de que hablan de que hace milagros, que cambia, que transforma las vidas, que sana, que da vista, que levanta a los paralíticos. Y yo me supongo, si estaría en aquel tiempo, sería el primero que habría cogido y digo: yo no me lo pierdo, voy para allí. Y seguramente que todos opinaban lo mismo. Además de que era una obligación el ir, seguramente que además de aquellos judíos de que tenían aquella obligación, se sumarían muchísimos más, porque habían oído de aquel que hacía milagros, que seguramente estaría allí. Luego vemos de que esos días son días de provecho, días de negocio. Aquí cuando vemos que viene la Semana Santa, cuando viene el Día de los Enamorados, cuando viene todos los comercios, todo el mundo se mueve, que hay un puente, todo el mundo aprovecha a hacer negocio. Los comerciantes es una fuente de ingresos muy importante, pero también aquellos que piden. Son días extra, que la gente viene contenta, que la gente viene con dinero, que hay mucho movimiento, y eso es un beneficio para ellos.
Yo me acuerdo de pequeño, mi madre es de un pueblo de Navarra, de Puente la Reina, y íbamos de pequeñito allí y había siempre, en un pasadizo que había, una mujer que tenía los pies como atrofiados, una muleta así como de madera y un trapo, y se ponía todas las fiestas. Yo no la veía durante todo el año, pero cuando eran las fiestas la veía siempre en el mismo sitio, pidiendo. ¿Por qué? Porque sabía que justo en aquellas fechas sacaba mucho dinero. Bueno, no sé si mucho o no, pero sacaba. Había mucha gente contenta, mucha gente dispuesta a ser generoso, a celebrar, y le daba. Y vemos de que aquí pasaría exactamente lo mismo, de que era un día de mucho provecho, de mucha gente, de mucho negocio, de mucha ganancia. Y allí estaba nuestro amigo Bartimeo, que se encontraba, no, en aquel camino, mendigando. Y vemos de que este Bartimeo dice que era ciego. Cuando decimos de que alguien es ciego, vemos de que está limitado, que no puede hacer una vida normal como tú y como yo. Tiene sus limitaciones, no puede optar a unos trabajos, mucho menos entonces. Tenía una limitación física que no la hacía ser igual a los demás. Aunque él quisiera, no podía, porque tenía esa limitación física. Luego dice que era un mendigo. Y fijaros, ¿no?, que dice totalmente dependiente de la caridad de otros. Aquella persona no solamente tenía una limitación física que no le hacía el tener las mismas oportunidades que tú y que yo, sino que además era dependiente de la caridad de otros. ¿Tú te figuras que tu sustento dependa siempre de la caridad de los que están a tu alrededor? ¿Qué situación en la que estaba Bartimeo? Además dice, estaba sentado allí en el camino, inactivo, por decirlo, pasivo, sin hacer nada. Ni defenderse, ni luchar, ni nada. Y es muy malo el estar inactivo, pasivo. Cuando alguien, como dice, ya está derrotado, no hace nada. Y así es como estaba él. Además dice, estaba al borde del camino, fuera de las oportunidades que tenían el resto. Había el camino por donde iban todos aquellos de que iban a Jerusalén, que iban a disfrutar, que iban a honrar, que iban a llevar su ofrenda al Señor. Otros no sé a qué irían, pero todos en definitiva de fiesta. Y aquel hombre de que estaba fuera de las oportunidades. Estaba marginado. Bartimeo. Me supongo que a ninguno de nosotros nos gustaría estar en esa situación. Pero vemos de que no era un ingenuo, él reconocía sus limitaciones. Pero eso sí, no estaba dispuesto a dejar pasar ninguna posibilidad que él tuviera de cambiar, de ser transformada su vida, no la iba a dejar pasar. Y uno es verdad de que se mira y muchas veces ve limitaciones como las que hemos estado hablando de Bartimeo. Pero vienen oportunidades y las dejamos pasar. Sin embargo, dice que Bartimeo no estaba dispuesto a dejar ninguna oportunidad. Con aquellos pocos recursos que tenía, él los iba a aprovechar. Y eso nos tiene que hacer enseñar de que nosotros tenemos que aprovechar aquello que tenemos. Yo no puedo estar mirando lo que a mí me falta. Yo lo que tengo que estar mirando es lo que tengo. ¿Y él qué tenía? Oído. Y aquel oído, aquel escuchar, vemos de que trajo salvación a su vida. Por eso es importante. Igual a ti te pasa como Bartimeo, que eres ciego, que no ves.
Porque hemos dicho que tenemos que caminar por fe, no por vista. Y a veces es verdad de que no vemos las cosas. Dios me está diciendo una cosa y yo justamente estoy viendo con mis ojos lo contrario. Soy ciego a las promesas de Dios, aquello que Dios quiere hacer en mi vida. Pero sin embargo dice que Bartimeo tenía oído y escuchó que aquello que podía cambiar, transformar su vida, su miserable vida, estaba caminando por allí cerca de él. Y qué bueno es de que nosotros cuando estamos escuchando la palabra, por eso decimos por fe, que viene por el oír la palabra de Dios, podamos entender de que aunque yo no vea, las oportunidades están pasando alrededor nuestra. Si caminamos por esa fe, ¿no? Y escuchó de que era Jesús quien pasaba por allí. Y dice que se puso a gritar, como hemos leído: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando le repetía: Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hemos estado leyendo el Antiguo Testamento y veíamos de que la promesa del Mesías, del Salvador, vendría de la descendencia de David. Y lo que estaba recalcando, mi Salvador, ten misericordia de mí. Por eso es bueno ese concepto cuando hablamos de Jesús. No un Jesús, bueno, que muchas veces parece que es uno más aquí en el grupo. No, es mi Salvador, es en el quien puedo poner mi esperanza para salir de esa miseria en la que se encontraba, porque tenía una gran necesidad. Igual nosotros no nos hemos dado cuenta de la necesidad que hay en nuestras vidas, pero él tenía muy claro todo aquello que se estaba perdiendo, las limitaciones que tenía, y que aquel que pasaba, que era el Salvador, se las podía cambiar. Y por eso le decía: ten misericordia de mí, porque si tú quieres, tú lo puedes hacer. Y le gritaba, como veíamos, una y otra, y le decían: pero cállate. Y él vemos de que no, aunque le reprendiese que se callase, él no se callaba, sino que mucho más clamaba. ¿Por qué? Porque cuando tú estás desesperado, tú clamas, a ti te importa nada el que tienes al lado, si le molestas o no le molestas, o si le parece bien o si no le parece bien. Porque hay una necesidad en nuestras vidas. A ti lo que te importa es salir, abandonar esa calamidad que tienes y poder restablecer otra vez esa vida que Dios te ha dicho que es la que tú tienes para ti. Y clamaba. Y la gente, es verdad, que muchas veces a nuestro alrededor, eso como el perro del hortelano, ¿no? Que ni comen ni dejan comer, que siempre parece que les molesta todo. Aquello de que cuando tú te animas a buscar a Dios, siempre viene alguna. Deja. No te acerques al Señor. Siempre vamos a tener alguno a nuestro alrededor que parece como que no es para ti. Pero dice de que Bartimeo no le importaba y se ponía a clamar, a clamar y a clamar, porque sabía que era su esperanza. Aquella mujer sirofenicia de que dice que su hija tenía un espíritu, un demonio, ¿no? Y de que venía y que la atormentaba a su hija y que venía y se postraba, daba voces detrás de Jesús. Y los discípulos, ¿qué decían? Esta mujer es molesta, no hace más que dar voces, despídela. Pero ella insistía y no era judía. Y Jesús, aquellas palabras, se para y más que despedirla le dice: yo no he venido para los hijos. Y hasta le llamó allí, no, como dice, perrillos, le dijo: no es bueno echar el pan de los hijos, no a los perrillos. Como casi menospreciándola, casi podríamos decir, si sería hoy en día, pensaríamos: hoy cómo el pastor se ha atrevido a decirle a alguien eso. Pensaríamos que le estaríamos insultando. Pero eso fue lo que le dijo Jesús. Pero aquella mujer dijo: a mí no me importa nada, yo lo que tengo es una necesidad y hasta de las migajas que caen de la mesa. Me basta, me sobra.
Y Jesús le dijo, hágase conforme a tu fe. Se ha concedido aquello que estás pidiendo. Porque había depositado su fe en Jesús, porque había una gran necesidad en su vida y le daba igual hacer el ridículo, que los demás le dijeran que no, lo único que sabía era que tenía una necesidad y que Jesús se la podía saciar, que Jesús podía liberar a su hija de aquel demonio. Y Bartimeo vemos de que hace lo mismo. ¿Cómo que me calle? Si mi única oportunidad que tengo en la vida, porque parece que hay muchas oportunidades que ya no tengo, muchas posibilidades que no tengo, y ahora la oportunidad que tengo que pasa por aquí, El Salvador, y tú me vas a decir a mí que yo me calle. Es algo que nos tendríamos que plantear. Cuando pasa Jesús al lado, bueno, no, ahora empieza el segundo capítulo. Un intermedio para que luego no me digan de que... Luego me dicen, no, es que el pastor predica largo. No. Lo que pasa es que ha habido 2 capítulos de... Lo que estamos viendo es de que cuando yo tengo una oportunidad la tengo que aprovechar. Y a mí lo que piense la gente me da igual. Lo que yo tengo una oportunidad y la tengo que aprovechar, que era lo que aquella mujer decía, lo que Bartimeo al final estaba diciendo. Y vemos de que Jesús, ante esa actitud de que alguien viene, que fue la misma actitud de aquella mujer sirofenicia, ¿no? De que al final ya por la fe que había visto en aquella mujer, por la fe de que había visto allí en Bartimeo, de aunque le decían que se callase, él seguía proclamándole como el Salvador. Dice que se paró. Qué bueno es cuando uno sabe de que cuando clama de verdad, Dios no pasa de largo. Ten la certeza de que cuando tú clamas de verdad, al final Dios se para y te escucha. Y vemos de que Jesús se para y manda que lo traigan allí a Bartimeo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí, y lo que viene a mí yo no lo echo fuera. Es algo que siempre dice. Y cuando Jesús siempre, es algo de que tenemos que entender, siempre se va a parar. A veces pensamos de que está ocupado y ¿por qué se va a parar por mí? Mira, a mí hay una historia que me choca mucho, que es la de cuando Jairo va a buscar a Jesús porque estaba su hija gravemente enferma, lo busca y van a su casa, ¿no? Supuestamente a sanar a aquella niña, y Jesús por el camino va y dice que una mujer le tocó el manto y va y se paró y se entretuvo allí, con toda la urgencia que había de que la niña se estaba muriendo. Pero Jesús nunca llega tarde a ningún sitio y no deja a nadie por el camino. Y se paró, sanó a aquella mujer que le tocó el manto, aunque Jairo estaría desesperado, y aunque cuando llegaron a casa le dijeron, no, ya no hay esperanza, tu hija ha muerto. Dijo, no, entremos que solamente duerme. Y Jesús nunca llega tarde. La hermana de Lázaro, ¿se habría llegado antes? No, ¿se habría llegado? No, llegó en el momento oportuno para mostrar la gloria de Dios. Y así es Jesús. Y tenemos que entender de que Jesús, cuando vamos y clamamos, nunca pasa de largo. Y lo que hace es, les dice, ¿no? De que vayan y que lo traigan. Aquellos que están más cerca les dice, traerme a aquel que da voces. Y qué bueno es que también a nosotros nos manda esa misma misión de ir y traer a las personas a Jesús. Qué bonito es cuando estamos evangelizando y le dices, Jesús te llama.
te está llamando. Que venga, date prisa. Levántate, que Él te está llamando. ¡Ánimo! Y nosotros somos parte también con esa gran comisión de acercar a las personas a Jesús. Ese es el ministerio que tenemos, de llevarlos a Jesús. Y dice que se paró y que le dijo, acercarme a este hombre. Y vemos de que ese llamado tenía un triple mensaje. Primero, de ánimo. La primera misión del evangelizador es dar ánimo, esperanza, mostrar la visión profética de Dios para nuestras vidas. Aquello que Dios ha dicho que quiere hacer en nuestras vidas, que lo puedan ver. Por eso son buenas nuevas de salvación, de esperanza, de ánimo. Cuando vamos y evangelizamos a alguien, cuando vamos y hablamos del Señor, lo primero que hacemos es animarle. Ánimo, hay esperanza. No mires con tus ojos naturales, sino escucha la voz de la palabra de Dios, de que dice que trae ese mensaje de salvación. Tu Salvador está pasando. Porque en el pueblo de Dios, si no hay visión, el pueblo perece. En nuestras vidas, si no tenemos una esperanza de aquello que Dios ha dicho que va a hacer en nuestras vidas, no caminamos. Nos quedamos como estaba al principio Bartimeo, allí sentados al borde del camino. El segundo mensaje que vemos que le da, ¿no?, es levántate. Tienes que tomar, no puedes estar ahí parado, inactivo, sino que tienes que tomar la iniciativa de hacer. Pablo le decía a los efesios, ¿no?, que le decía, pues levantaros entre los muertos, ¿no? Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te tienes que coger, que levantar, y luego el Señor ya te irá alumbrando el camino por el cual tienes que andar. Es que no sé, es que no. Tú levántate, empieza a andar, a caminar en fe, que es lo que el Señor muchas veces nos dice. Y las palabras del Señor siempre va a ser, levántate, no te quedes ahí. Ahí tenemos cuando Pedro va allí al templo, allí en la puerta de la Hermosa, que dice que había un cojo esperando. Por eso es importante, ¿qué es lo que tú esperas del Señor? Aquel cojo, ¿qué esperaba? Unas monedas. No tenía ninguna esperanza de cambiar de vida, unas monedas. Pero Pedro le dice, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué le dijo? Levántate y anda. Y por eso el mensaje es levántate. Levántate, siempre va a ser el mismo. Levántate. Aquel paralítico que estaba allí en Betesda. Hay 38 años aquí, pero es que cuando se mueven las aguas, algunos se me adelantan y yo nunca soy sanado. Fijaros que hasta el Señor le tuvo que decir, pero tú quieres ser sano. Levántate y toma tu lecho y vete. Siempre va a ser lo mismo. Si tú no tomas esa iniciativa de levantarte, de cambiar, de agarrar esa oportunidad, aunque tú no la veas por fe, te vas a quedar siempre en el mismo lugar. Y por eso ese mensaje es, levántate. Y el mensaje tenía, ese llamado era, Él te llama. Porque es importante entender que es Él el que te llama, porque si no, ni te levantas. O si te levantas, pero no sabes ni para qué. No, Él te llama, Él tiene un propósito en tu vida. Él ha fijado, no se ha fijado en ti. Y que puedes ir delante de aquel que puede cambiar tu vida. Qué bueno es decir, entre toda la multitud, fijaros aquellos caminos llenos de gente, y entre todos se fijó en Él. Como que habría un sorteo y cayó el dedo de Dios sobre tu vida. Tú eres el agraciado. Te llamo. Para ti ha sido este regalo. Le estaba diciendo, te llama. Dice de que Bartimeo no se desprendió de su capa y fue corriendo. Qué bueno es cuando tenemos una oportunidad de esto, que al final muchas veces es una oportunidad, el tren pasa y ya no vuelve. Aprovecharla.
Y Bartimeo dice que se desprendió de la capa y que cogió, dio un salto y dijo, yo no me pierdo esto por nada. Y así vemos muchos de nosotros, de que estamos ahí parados, el Señor nos dijo, levántate, nos levantemos, que atrofiados ya los pies, que no podíamos ni andar, pero no sabemos cómo aquello se afirmó. Nos pusimos en pie, soltemos todo lo que teníamos, el lastre, y nos fuimos corriendo a ver qué era lo que quería Jesús. Y cuando dice que se desprendió de aquella capa, seguramente que aquella capa era lo único que tenía este hombre. Su único refugio. Sería su casa de noche, sería cuando llovía lo que le cubría, cuando hacía frío, sería aquello que le daría seguridad. Dice que se desprendió de él. A pesar de que era su tesoro, era aquello que sus posesiones, la mayor posesión seguramente que tenía este hombre ciego, dice que se desprendió. Pero dice que fue como aquel mercader de que viendo una piedra preciosa, ¿no? Dice que vendió el resto para ir y comprarla. Dice, Bartimeo se deshizo de todo, total, de ganar a Jesús. Y es importante que nada nos pueda, cuando tenemos esa oportunidad de que el Señor nos ha llamado, se ha fijado en nosotros, que nada nos pueda robar, que nada nos pueda distraer de aquello que Dios tiene para nuestras vidas por migajas. Aquella capa, ¿cómo sería aquella capa? La capa de un mendigo ciego estaría sucia, de estar en el suelo, sucio, olería que migajas. Y muchas veces aquello que nos agarramos, que no queremos soltar, es como aquella capa, migajas, que no valen para nada. Sí, es que es lo único que tengo y es mi tesoro, sí, pero es que no te vale para nada. No te ha hecho salir de esa situación en la que te encontrabas. Y vemos de que no fue como aquel joven rico que Bartimeo no fue, ¿no? Como aquel joven rico que le dice, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna, ¿no? Para entrar en esa vida eterna. Dijo, cumple los mandamientos. No, eso yo los he hecho desde pequeñito. Pues si quieres ser perfecto, coge, vende tus bienes y repártelo entre los pobres. Dice que se fue muy triste, porque se atesoró aquello que tenía. Y eso nos tiene que hacer reflexionar, porque muchas veces no queremos soltar aquello que tenemos, que al final casi siempre es aquello que nos ha llevado a esa miseria en la que estamos, para alcanzar aquello que Dios tiene en nuestras vidas. Pero Bartimeo vemos de que no era como él. Bartimeo era más pobre, pero era más libre que el joven rico. Y uno se tiene que poner a pensar, ¿qué vale más? ¿El oro o la libertad? Vemos de que Bartimeo, dice, ya tenía muchos obstáculos que no eran de él, como para ponerse él más obstáculos. Ya era ciego, ya como todavía aquello que estaba en su mano, el ponerlo, dice, se deshizo de aquello de que al final no traía más que perjuicio, ¿no? para su vida. Pero vemos de que lo llevaron allí donde Jesús, y hay una pregunta que es la pregunta estrella, no solamente para Bartimeo, y para todos. Cuando uno se pone a leer, estamos leyendo los evangelios, Jesús al final no hace más que repetir esa pregunta. Lo traen allí y le dicen, ¿qué quieres que te haga? Esa es la pregunta que le dijo. ¿Qué quieres que te haga? Muchos pensaríamos, o aquellos que estaban alrededor, seguramente dirían, el ciego parece que es Jesús, ¿no? Porque si yo veo a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Parece un poco como si sería algo ridículo. Porque hay preguntas que a veces parece que no son lógicas. Como hemos dicho antes, al paralítico de Betesda, parece que no es lógico. Un paralítico de 38 años allí y le pregunta al Señor, ¿tú quieres ser sano? Parece que no, son preguntas ilógicas. Pero tú quieres ser sano. Y muchas veces el Señor nos ha hecho esa pregunta. Pero tú de verdad quieres salir de la situación en la que te encuentras.
Y todos supuestamente decimos, claro que sí. No, pues es claro que sí y claro que no. Porque aunque sepamos de que es aquello que necesitamos, muchas veces anhelamos otras cosas. Y Jesús lo sabía. Dice, cuando preguntó esto es porque tú puedes pedir o anhelar aquello que igual no deseas. Y vemos en la iglesia de que muchas veces vienen personas con una necesidad grandísima que a la vista está, pero sin embargo lo que piden es otra cosa. Lo que quieren que Dios les solucione es otra cosa. Que tienen un momento, una situación de que no tengo para pagar el alquiler, lo que quieren es que les solucione el alquiler. O que encuentren un trabajo, pero que su vida siga como está. Aunque sea una vida perdida. Una vida como la de Bartimeo, ciego. Y está marginado. No, eso para otro día. Yo me acuerdo que había, así de pequeñito, no conocía los chistes, una lámpara de esas que salía un mago, ¿no? Y decía, ¿qué quieres que te haga, no? Y el otro decía, no, que todo lo que toque se convierta en oro. Y claro, se murió de hambre, ¿no? Porque todo lo que tocaba, oro. Y a veces aquello que nos parece así gracioso, ocurre en nuestras vidas. Por eso Jesús, al final la pregunta estrella es, ¿qué quieres que te haga yo a ti? Porque igual Jesús sabe cuál es tu prioridad, pero tú no. Él claro que sabe. Vemos, ¿no? Dice de que la gente venía por un milagro, pero Jesús, ¿qué hacía? Tus pecados te son perdonados. O sea, veía más necesidad, en tus pecados te son perdonados, y luego dice, bueno, luego ya después de esto te va a hacer el milagro. Pero vemos de que no teníamos las mismas, por decirlo, urgencias o las mismas necesidades. Dios sabía cuál era tu prioridad y nosotros muchas veces estamos perdidos y no sabemos en qué. Porque hay muchos, ¿no? Hay muchos ciegos, igual entre nosotros, que tienen ojos, ven, pero son más ciegos que Bartimeo. Igual hasta en nuestra propia vida. Vamos viendo en lo natural, pero somos ciegos, ajenos a aquello que Dios quiere hacer para nuestras vidas o aquello que verdaderamente es bueno para nuestras vidas. Y Jesús le hizo esa pregunta, que parece que es una pregunta sin sentido. Pero fijaros, cuando estamos leyendo, dice que anteriormente Jacobo y Juan se les acercó y Jesús les dijo, ¿qué queréis que os haga? La misma pregunta. Y ellos dijeron, Señor, cuando tú estés ahí en tu gloria, que yo me siente a tu derecha y el otro a la izquierda tuya. Eso es lo que, fijaros, estos no pedían vista. Estos pedían ser vistos por los demás. Para que veamos cómo tenemos nosotros muchas veces el pensamiento. Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? Y ellos dicen, no, lo que queremos es reconocimiento por encima de los demás y que a mí me pongas ahí a tu lado y que los demás vean que estamos en los puestos de honor. Y Jesús les dijo, pues esto me parece que va a ser que no. Por avariciosos se quedaron sin nada. Sí, se quedaron por el bautismo, aquel que iba a pasar Jesús, por la muerte sufrida que iba a tener. Se llevaron la parte mala y se quedaron aquello de que... Sin embargo, se les habría pedido, cuando les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y habrían dicho, Señor, danos sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Ahí lo vemos a Salomón, toma. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos y no recibimos porque dice que pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y no conforme a eso, no recibieron nada, se llevaron la parte mala, o sea, iban a ser pasados por el mismo bautismo que Jesús, la muerte la iban a tener bien durita, de sufrimiento. Y además dicen que los que estaban alrededor se molestaron.
normal, ¿no? No vemos en la iglesia cuando alguien quiere ponerse en los lugares de preeminencia, ¿no? Llevarse la gloria que es de Dios, como los demás se enfadan. A que nadie le gusta ver que otro se quiere llevar la gloria que solamente es para Dios. Y dice que se enfadaron. Pero Jesús les había dicho esa pregunta. ¿Qué queréis? Sin embargo, Bartimeo vemos de que lo tenía claro. Lo que él necesitaba no eran lugares de privilegio, sino lo que necesitaba era ver. Señor, que recobre la vista. Que recobre la vista. Y vemos de que Jesús hizo el milagro, le dice, tu fe. Fijaros de que siempre la voluntad de Dios como que anda delante de nosotros. Dice, tu fe te ha salvado. Y dice de que recobró la vista, ¿no? Y que le seguía a Jesús por el camino. Y Bartimeo aprovechó esta oportunidad. Y es bueno que podamos aprovechar. No solamente recobró la vista, recobró su vida. No fue como aquellos 9 leprosos de que se fueron y no dieron la gloria a Dios. Sino fue como aquel que vino y dio la gloria a Dios. Aquel aprovechó y dijo, ahora me has dado la vida, me has dado una oportunidad. Ahora, dice, antes estaba fuera del camino, ahora voy a ser protagonista de la historia. Y te seguiré, y te serviré. Y así es como Jesús iba caminando y la gente se le iba añadiendo. Aquello de que al final, fijaros a qué camino se había añadido Bartimeo. Aquel camino de que, dicen de que ya iban camino a Jerusalén, a preparar aquella entrada triunfal. Y a los días, el obtener la victoria sobre todo. El ser partícipe de las victorias de Cristo en aquella cruz. Y todo porque supo determinar cuál era su verdadera necesidad. De saber responder. Porque igual aquí puede que haya muchos ciegos como vemos. Que tú seas un mismo ciego como Bartimeo ahí en el camino. Sentado, excluido de las promesas de Dios. Pero en esta mañana Jesús va caminando entre nosotros. Tú tienes a Jesús en esta mañana caminando. Igual no ves, pero oyes que el que está pasando es Jesús. Que el que está pasando es el Salvador. El que puede cambiar, transformar tu vida. El que te puede sacar de aquella situación de exclusión. Pero para eso, Bartimeo hacía una cosa, clamaba a gran voz. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no le importaba el que tenía al lado. Si tú estás pendiente del que tienes al lado, créeme, Jesús pasará y se irá. Pero cuando alguien le clama, cuando alguien, a pesar que le digan, cállate, no me callo, porque mi única oportunidad está pasando por aquí, está a mi alcance. Dice de que cuando le clamaban, Jesús se paraba. Y en esta mañana algo que tienes que tener claro es de que tú le tienes que clamar al Señor. Jesús, como decíamos, está de camino. Está pasando alrededor de ti. Tú ya has oído. La palabra ya la has escuchado. La oportunidad ya la tienes. Ahora solamente lo que tiene que haber es, ¿tú quieres clamar al Señor? ¿Tú quieres clamar al Señor? Y si de verdad quieres clamarle al Señor, la respuesta que te vas a encontrar es, ¿qué quieres que te haga? Ya pedir al equipo de alabanza que suba. Vamos a estar ministrando, vamos a ponernos en pie. Vamos a clamar al Señor. Mira, no va a ocurrir nada esta mañana, ni va a ocurrir nada ningún día si no le clamamos al Señor. Si no le reconoces a Jesús como tu Salvador, si no reconoces que Él puede cambiar
tu vida de verdad, no va a cambiar nada. Pero sin embargo, aquellos que están dispuestos a clamarle, aquellos que están dispuestos a decirle, a mí no me importa lo que opine el que está al lado, yo lo que necesito es un milagro, lo que necesito es que tú transformes mi vida. Lo que necesito es una oportunidad. El Señor en esta mañana te está diciendo, la oportunidad está pasando alrededor de ti. Vamos a tener un tiempo de clamor. Vamos a clamar. Gloria a Dios, aleluya. Oh Jesús. Clámale y dile, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Ten misericordia de mí, Señor. Tú conoces la situación en la que me encuentro. El Señor le gusta escuchar que le clames, que le muestres, que reconozcas tu necesidad. La única manera de que Jesús pare al lado de ti es que tú le clames en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Clama al Señor. Oh, reconócelo como tu Señor, como tu Salvador. Reconoce tu necesidad. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.